Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para cualquier persona que en un futuro nos escuche. Vamos a hablar de la palabra de Dios hoy con el tema el Everest de la ética. Hermana Irma, por favor, léase Mateo 7, 12 hasta el 14. Buenos días, mis hermanos y hermanas, que Dios me le bendiga mucho. Y Amén. leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Versículo 12 dice: así todo lo que queráis que los hombres os hagan, hacedlo también vosotros a ellos. Esta es la ley y los profetas. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Hasta dónde, pastor? Hasta el 14. Ahí fue que terminé de leer. Gracias, hermana, muy amable. Aquí Jesús llega a la máxima altura, éticamente hablando, en el Sermón del Monte. Esta es la frase más conocida de Jesús y se le llama la regla de oro de Jesús. El Everest de la ética cristiana es la parte más alta, y la parte más alta es el consejo de Jesús. Hagan a los demás como queréis que hagan con vosotros. La gente a veces se confunde con esta regla y dice, la regla de oro es no hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo. No, la regla no está hecha en forma negativa. No es abstenerse de hacer algo, es por el contrario, hacerlo. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros actuemos. Grandes filósofos habían ya hablado de la regla de oro, pero en forma negativa. No hagan a los demás lo que a usted no le gustaría que le hicieran. Y con frecuencia nosotros la repetimos cada rato. No haga a la gente lo que a usted no le gustaría que hiciera, pero esa no es la regla. Porque esa es una regla más bien de ética, moral. En cambio, para hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros, se requiere más que ética, se requiere verdadero amor por nuestro prójimo. Y ese amor solamente lo da Cristo Jesús. Esta regla solamente la puede cumplir una persona que está en el ambiente cristiano, que está imbuida, que está llena del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dará la fuerza y el valor para vivir este concepto tan profundo de Cristo Jesús. Hay que actuar. El Señor nos enseña aquí que no es abstenerme de hacer algo, porque pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces el Señor aquí no nos manda a quedarnos sentados, nos manda a ser activos, a ser proactivos, a hacer acciones por los demás que signifiquen muchas veces la salvación para ellos. La salvación no es una mecedora en donde yo conocí a Cristo y ahora me quedo tranquilito esperando que Él venga meciéndome en una mecedora. No. Cuando el príncipe, el joven rico, le pregunta a Jesús, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál es mi parte? El Señor le dio su parte. Se sabe que la parte, el 100% lo hace Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Sin embargo, tú y yo, Dios nos da la oportunidad de participar en nuestra salvación. El apóstol dice, ocupaos de vuestra salvación. ¿Cómo vais a descuidar una salvación tan grande que recibimos? No podemos.
Y entonces Jesús le dice a este buen hombre, anda, primer verbo, le da 5 verbos, 5 acciones para que sea salvo. Anda, vende lo que tienes, reparte a los pobres, ven hacia mí y sígueme. 5 acciones, le dijo en 5 palabras. Si quieres ser perfecto, anda, vende, reparte, ven y sígueme. Eso es salvación. Salvación es acción, es movimiento. No es quedarme en mi casa, no, es compartir en el momento que puedo, en el momento que Dios me da la oportunidad, yo comparto. Y claro, aquí habla de compartir el mayor sermón que le podemos predicar al mundo es el sermón de nuestro testimonio, de nuestras acciones, de lo que nosotros somos, porque las palabras se olvidan, pero la vida de una persona no se olvidará nunca. Nuestra vida debe ser una constante predicación al mundo, un constante testimonio. Por eso la regla de oro dice que hagan los demás lo que quieren que hagan contigo, y de inmediato el Señor dice que hay una decisión para tomar y usted y yo debemos tomar esa decisión, y es las encrucijadas de la vida. Toda persona llega un momento en que se encuentra en una encrucijada, un camino que va a la derecha y otro camino que va a la izquierda, un camino que es ancho, espacioso, agradable, mucha gente camina por él, y un camino corto, un camino largo pero estrecho, quizás pedregoso, quizás un poco faldudo. Y ese es el camino que el Señor nos pide que escojamos. Nos coloca al frente, nos da las 2 alternativas y nos recomienda una de ellas. Moisés también un día nos colocó una gran alternativa. En Deuteronomios 30:15, él dice, llamo por testigos a los cielos y la tierra, para que escogeos hoy qué vas a hacer. Le presento la vida y le presento la muerte. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendencias. Lo mismo hizo Josué cuando iba a terminar su vida. Josué dijo, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses de los amorreos, de vuestros padres al otro lado del Jordán. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando Jeremías, Dios lo llamó, exactamente presentó lo mismo. Dijo, yo os presento el camino de la vida y el camino de la muerte. Dijo Jeremías 21:8. Aquí está Jesús diciendo exactamente lo mismo que sus antecesores. Ustedes deben tomar una acción, y la acción es dar un buen ejemplo a los demás. Esa es salvación. Salvación es indicarles a los demás el camino, en primer lugar con mi ejemplo. Y después que la gente vea tu ejemplo, que vea tu vida, tu perdón, tu amor, tu servicio, entonces les podemos predicar acerca de las buenas nuevas de salvación de Cristo Jesús. Pero primero es nuestro ejemplo. Entonces el Señor nos habla allí de 2 caminos. El camino fácil. Hay un camino fácil y un camino difícil. Siempre en la vida encontramos caminos difíciles y caminos fáciles. Y claro, nuestra tendencia natural es a irnos por el camino fácil, porque es un camino que tiene poca angustia, poco dolor, poco esfuerzo, poco trabajo. El sabio Salomón dice que esos caminos que al hombre le parecen derechos y perfectos, su final es un final de muerte.
Nunca un camino fácil te va a llevar al éxito, a la fortuna, a la salvación. No, lo fácil tiene un engaño por dentro, tiene una carnada para que la gente se enganche, para que la gente continúe por ese camino porque es fácil, pero su final es camino de muerte. Es decir, un camino no lo debes escoger por lo fácil que sea, por lo corto que lo veas, sino por el final. Un camino no se escoge por el principio de lo que tú vas a vivir. Debes escogerlo por el final, por el resultado final que te va a proporcionar. Nunca es imposible que un camino fácil te lleve al gran éxito de tu vida, a tener una gran familia, a vivir con éxito en esta tierra, porque de por sí el camino fácil no te hará esforzarte y no te permitirá dar lo máximo que tú tienes. Y esa no es la idea para llegar a la cúspide, para llegar a la cumbre de nuestras vidas. Hay diferencias entre el camino largo y el corto. Hay un dicho o un refrán: nunca escojas el camino corto, porque esos son los que atrasan la vida. Coger los desechos. Si mal no recuerdo, Caperucita Roja, en este invento, en este cuentico famoso, Caperucita Roja se dejó llevar porque se salió de la carretera, se salió del camino ancho y cogió un desecho que caminaba más corto para llegar a donde su abuelita. Y ahí tuvo ella el gran problema y tuvo, digamos que se ofreció, o digamos que en ese camino que tomó, era un camino peligroso, era un camino en donde estaba colocando su vida en manos de otros. Los caminos cortos nunca darán el resultado. Satanás siempre le ha presentado al hombre el camino fácil y el camino corto. Por ejemplo, si hablamos de la vida sexual de una persona, el Señor Jesús presenta el camino largo. El camino difícil es: consíguete una novia, trabaja por ella y cuando tengas lo necesario, pides la mano, te casas y entonces disfrutarás toda una vida de la vida sexual. Pero Satanás le dice a una señorita: no, no hay que esperar el matrimonio, no es necesario, ¿para qué? ¿Para qué esperar el matrimonio? Si puedes disfrutarlo ya, de una vez. Y aquí en Colombia, por ejemplo, ya se aprobó que los jóvenes de 14 años en adelante ya pueden tener su pareja y no va a haber ningún problema y ni siquiera los padres se pueden meter porque es un derecho que ellos tienen. Así que cada vez encontramos caminos más cortos para llegar a donde queremos, pero esos caminos cortos traerán lágrimas, traerán dolor, traerán sufrimiento. Porque esa niña o ese joven que escoge el camino corto de la sexualidad, que es nuestro ejemplo, claro, participa en la sexualidad mucho antes que lo que Dios tiene planeado para esa persona. Pero si llega un embarazo, se convierte en la tragedia de esa señorita, porque hasta ahí llegó su ilusión de estudio, hasta ahí llegaron sus planes académicos, universitarios, porque ahora tiene que retirarse para ver por esa criatura que requiere tiempo, requiere dedicación y requiere que sus dones y talentos se los dedique a esa nueva criaturita que comienza en este mundo. En cambio, si se casara, es una gran bendición cuando viene un hijo, porque son dos personas los que lo están esperando. El uno va a ayudar al otro. Por de tal manera que es claro entender que el camino corto nunca será el camino que una persona debe escoger.
Debe escoger un camino que sea largo. El camino del esfuerzo, el camino que nos va a hacer de repente a veces sufrir, pero va a adquirir grandes logros, grandes ventajas en la vida. Está el camino de la disciplina y el camino de la indisciplina. Claro que el camino de la indisciplina es mucho más fácil seguirlo. ¿Quién no puede seguir un camino en donde no hay reglas para cumplir, en donde se vive de cualquier manera? Está bien, pero ¿a dónde te va a llevar ese camino? Ese camino te va a llevar al camino del desorden, al camino del descuido en tu vida personal y también en tu vida pública, en tu vida laboral. Cuando usted va y abre el cuarto de un joven, usted se da cuenta cómo es, depende cómo esté el cuarto. Si el cuarto de un joven, de una señorita está bien arreglado, se mantiene bonito, decorado, seguro que esa niña o ese niño es un niño ordenado, que le gusta hacer las cosas bien hechas, aunque se demore un poquito más, pero hace las cosas bien. Pero si ese cuarto está desordenado, está la cama sin tender, la ropa tirada al piso, una chancla por un lado, otra por el otro, un papel tirado en el suelo, usted se va a dar cuenta que ese niño o esa niña es la mata del desorden, de la indisciplina. Y así es en el deporte, así es en el estudio, así es en la casa. La importancia de tomar caminos disciplinados, de levantarnos a la hora que debemos levantarnos, no es a la hora que me despierte, es a la hora que debo levantarme. Coloco mi reloj despertador y ahí me levanto. Es el camino de la disciplina. Este camino es duro, es más difícil, pero ese camino te llevará al éxito. Nunca el camino de la indisciplina, de estar relajado, de vivir la vida como llegue, te va a llevar al éxito y a una vida de triunfos y a una vida ejemplar. Lo que Dios quiere es que tú vivas una vida que sea un ejemplo para los demás, que los demás puedan decir, como fulanito, como fulanita, así quiero ser yo. Porque en un momento dado nos van a colocar a nosotros como ejemplo, para bien o para mal. Y como somos cristianos y como reflejamos el carácter de Cristo y como representamos al Señor en esta tierra, somos sus embajadores, somos sus centinelas, somos sus representantes, es necesario que la gente vea en nosotros que somos verdaderamente sus hijos y que damos el ejemplo debido para que la gente siga nuestras pisadas. Estamos entrando por el camino estrecho. Es el camino difícil, el camino lleno de reglas, lleno de mandamientos, el camino lleno de servicio, el camino que está lleno de dádivas a los demás, de humildad, en donde vamos como ovejas, en donde somos maltratados y a veces insultados, pero ese es el camino que el Señor nos ha dejado, el camino del negarnos a nosotros mismos. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niegue su odio, niegue su prepotencia, niegue su soberbia, niegue sus afanes y sigamos el ejemplo de Jesús, el ejemplo inalterable. Finalmente hay diferencia entre el camino meditado y el camino improvisado. ¿Qué artista, qué deportista podría triunfar cuando improvisa su actuación? No podrá hacerlo porque habrá la competencia, habrán aquellos que no habrán improvisado, habrán meditado, habrán preparado lo que van a hacer y el día que se presentan a hacer lo que tienen que realizar, seguro que van a estar por encima de aquel que improvisó, aquel que no tuvo tiempo para preparar su tema, su trabajo, su exposición, su carrera, todo depende a qué nos estemos refiriendo. Seguramente
el camino de aquel que lo preparó con antelación va a estar superior al camino que fue improvisado. Les doy un ejemplo. Cristo Jesús, cuando Él vino a esta tierra, Jesús tenía planeado hacía 4000 años la venida a esta tierra. Cuando Génesis 3:15 dice, colocaré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la descendencia de ella. Allí se está anunciando por vez primera la venida de Cristo Jesús. 4000 años después, Cristo Jesús llega a este mundo, pero Él no viene a improvisar. Él ya sabía que iba a venir. Sabía las palabras que iba a hablar y a decir. Tenía todo preparado. El Padre le había preparado todo, Él también y el Espíritu Santo. Hay que preparar nuestro camino. Tú y yo fuimos escogidos por Dios, dice Él, desde antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos por Cristo Jesús. Antes que naciéramos, ya el Señor tiene un camino preparado para ti. ¿Qué tal que el Señor improvisara tu vida? El Señor no ha improvisado nada. Él sabe que vas a vivir hoy y ya lo vio desde antes que tú nacieras. Antes de ser formado en el vientre de su madre, ya el Señor sabía los caminos que íbamos a recorrer como sus hijitos aquí en esta tierra, porque Dios nada improvisa. Todo lo tiene meditado, preparado, anotado, para que podamos nosotros estar tranquilos, que estamos en las mejores manos, en las manos más perfectas. El Señor ha preparado nuestra vida. Cuando Cristo Jesús oró por los discípulos en Juan 17, allí está la oración por ellos, pero qué bonito saber que allí también está la oración por ti y por mí. Jesús dijo, Señor, y te pido por aquellos que han de creer en mí. Ahí estábamos tú y yo. Al Señor Jesús no se le escapó nadie, ni de los que estaban a su alrededor, ni de los que vendrían. Oró por ti y oró por mí. Y hoy, el resultado de esa oración es lo que hoy estamos haciendo. Estamos a los pies de Cristo, estamos siguiendo ese camino estrecho que Él nos señala, un camino un poco más difícil que el camino del mundo, porque es un camino que tiene reglas, es un camino que Dios nos pide que vivamos con humildad, no con soberbia. No somos bravucones, somos humildes. Recibimos a veces desprecios y nosotros pagamos con amor y cariño. Es el camino de la humildad, es el camino del perdón, es el camino del servicio y del amor. Y sin importar si nos amen o no, nosotros estamos obligados a amar aún a aquellos que nos odian. Este es un camino más difícil, el camino del evangelio. Esa es la cruz. Cuando el Señor dice, le quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. La cruz más importante en nuestra vida es la cruz del evangelio. Es vivir este evangelio. Esa es la cruz. Vamos por ese camino largo, empinado, con la cruz a cuesta, con la cruz encima de nuestra vida, con nuestras responsabilidades de esposa, esposo, hijos, padres, madres, familiares, amigos, con la responsabilidad que tengamos, avanzamos tras de Cristo por el camino que lleva al Gólgota. Pero finalmente, ese camino nos dará el éxito total y rotundo. La única manera de tener claros nuestros valores es ver, no el principio del camino, más bien ver la luz al final del camino que nos puede llevar a la eternidad. Nunca escojas un camino cuando le veas el principio. Mira el final y toma tus decisiones por el final. Por el resultado final quedará que tú tomes a la derecha o a la izquierda. Siempre pregúntate cuando estés en una disyuntiva, pregúntate en primer lugar, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cuál camino tomaría Jesús? 2, puedes también preguntarte, ¿cuál de los dos caminos me acerca más a Dios?
el camino de la izquierda o el camino de la derecha, el camino de arriba o el camino de abajo, casarme con María o casarme con Juana. ¿Cuál es más cristiana? ¿Cuál me va a ayudar a vivir más la vida cristiana? ¿Cuál carrera debo escoger? ¿Cuál me lleva más a estar cerca de Cristo? ¿La psicología o la contaduría? ¿Cuál de las dos me acercaría más al Señor Jesucristo? Cada camino debes escogerlo decidiendo primeramente colocando a Dios por delante. Y cuando lo colocas por delante, es más fácil decidir si me voy a la derecha o me voy a la izquierda. Nunca escojas un camino porque es corto. Escoge los largos. Nunca escojas la tarea más fácil. Escoge la tarea más difícil. Recuerdo una vez en matemática, el profesor colocó multiplicación de quebrados. Un cuarto más un quinto, más 7 cuartos, igual. Y fue colocando en orden. La primera línea tenía la suma de 2 quebrados, la tercera 3, y la séptima línea tenía la suma de 7 quebrados. Recuerdo que cuando me sacó el tablero, me dijo, haga uno de esos ejercicios. Comencé el ejercicio más largo, el más complicado. Todos salían y escogían el primero y el segundo. Yo escogí el número 7. Y claro, me demoré mucho. Entonces los demás alumnos se quejaron, profesor, pero vea, se está demorando mucho y nosotros también queremos salir para ganarnos una nota. Y él dijo, pero tienen que darle tiempo porque él escogió el que ninguno de ustedes había escogido. Escogió el más largo y el más largo se demora más. Recuerdo que lo pude realizar y finalmente saqué la máxima nota. El camino largo te dará la máxima nota. Te dará el máximo resultado. El camino corto será fraudulento, será un camino equivocado. Nunca escojas caminos cortos. Los caminos cortos son aquellos que nos meten en problemas. Son, yo le doy un dinero y usted hace eso, un soborno, por ejemplo. Es un camino corto. Ese camino me llevará a problemas. Meter una mentira es un camino corto. Me llevará a tener dificultades. Escojamos el camino estrecho y démosle así el ejemplo al mundo de quiénes somos nosotros, haciendo con los demás lo que quisiéramos que hicieran con nosotros, y es dar un buen ejemplo en nuestra vida en general. Muchas gracias, Dios les bendiga y un lindo día para ustedes. Dios les guarde.